el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Y con Gustavo Petro, la familia presidencial, con Verónica Altozar y sus hijos. Y con el presidente, la vicepresidenta Ángela María Robledo. Y los congresistas de la decencia, Gustavo Bolívar, senador de la República, Aida Abella, senadora de la República, Gloria Flores, senadora de la República, y Carlos Eduardo Caicedo, el arquitecto de la convergencia democrática. Y María José Pizarro, que ayudó a organizar este evento. Y el representante a la Cámara, David Racero, el nuevo representante de la decencia en Bogotá. Y el hombre de las dignidades agrarias y del campo, el representante César Pachón. Una mujer, una abuela, una excelente congresista, Ángela María Robledo, esta plaza es suya. Buenas noches, Bogotá. Grabando. Buenas noches, Gustavo y Verónica y toda su familia. Gracias por estar aquí. Este es Faltamiedos. Gustavo. Con este Faltamiedos, Gustavo, recorrimos esta plaza. Cuando el procurador dijo, Petro se va, y salimos con este Faltamiedo. Asustar el miedo al procurador, a espantar el miedo a los poderosos. Y con cientos de espaltamiedos, Gustavo, acompañamos esta plaza en Bogotá. No, pero hoy no estamos berracos, hoy estamos felices, hoy nos habita la esperanza, la alegría. Hoy Gustavo Petro regresa a esta plaza en su condición de futuro presidente de Colombia. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Petro, amigo, Bogotá está contigo. Con Gustavo, con su familia, con todo el equipo que preparó este maravilloso encuentro. Gracias. Un aplauso para todos los que se jugaron esta tarde. Este equipo de Bogotá, que hoy le dice a Petro, queremos que seas nuestro presidente. Somos la campaña de la vida. Somos la campaña de la alegría. Encarnamos las opciones de la igualdad en Colombia. Por eso les digo,
Robledo Gómez. Y de la mano de Gustavo Petro, quiero ser su vicepresidenta. Este fue el coro, Gustavo, que se inició en el barrio 20 de julio hace por allá 3 meses, para despertar la alegría y la pasión del pueblo y para darle a usted la palabra, usted que representa hoy el alma nacional, usted que representa hoy al pueblo colombiano. Queremos recibirlo en esta plaza de Bolívar con ese grito de victoria saltando. ¡Sí va a ganar! ¡Sí va a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Sí va a ganar! ¡Sí va a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Sí va a ganar! ¡Sí va a ganar! ¡Gustavo Petro ganará! Esta es su plaza, compañero Gustavo Petro. Gracias. Gracias, Bogotá. Le agradezco a todas las organizadoras, organizadores de este evento, la manifestación más grande que ha tenido la Colombia Humana en esta campaña electoral. Tenía que provenir del corazón de la Bogotá humana, que está vivo, que está latiendo, que no ha bajado las banderas. Esta plaza la llenamos 6 veces cuando un fascista, Ordóñez, quiso destruir la voluntad popular de un manotazo. Hoy le decimos a Ordóñez, que está allá en la campaña de Duque y quiere ser el nuevo fiscal general de la nación, que así le responde Bogotá, que le responde Bogotá con un sonoro: no pasarán. Hemos reunido cerca de 80 plazas públicas llenas. Cerca de 1 millón de personas nos han escuchado directamente, sin intermediación, durante minutos, durante horas. 160 horas hemos hablado en estos meses sobre nuestro programa de gobierno al frente de 1 millón de personas. Aquí completamos el millón. Una demostración inmensa, la verdad sea dicha, inmensa en una campaña presidencial donde la clase política tradicional no se atrevía siquiera a asomarse en las esquinas de las plazas públicas de Colombia. Nosotros las hemos llenado todas. Allí donde gobernamos y no gobernamos. Allí donde la tradición era liberal, pero también donde la tradición era conservadora. Allí donde ganaba Uribe todas las elecciones, le llenamos las plazas. Es 1 millón de personas movilizadas, es 1 millón de personas congregadas libremente. A nadie
se le pagó por asistir a una sola marcha, a nadie se le condujo en un solo bus. Los opinadores llegaron a afirmar que era que estábamos financiados por poderes extranjeros, que era que nos habían llegado como del cielo millones de dólares. No podían entender cómo era que se congregaba libremente el pueblo. Y hay que entenderlo, hay que encontrarle las razones, las causas que permiten que 1 millón de personas se congreguen libremente en las plazas públicas de Colombia. Y es que ha aparecido una nueva política en el país. Es que se ha construido una nueva manera de entender la política en Colombia. El escenario de la campaña electoral lo ha permitido, pero fundamentalmente el que en cierta forma, quizás de manera transitoria, ha aparecido un hálito de esperanza, un hálito de paz. Como en un breve paréntesis de la historia de Colombia, los pueblos, las regiones han dejado de padecer el miedo, han dejado de padecer el terror, y en ese breve instante de la historia han aprovechado entonces los hálitos de la esperanza para congregarse en libertad y para tomar decisiones. La decisión de cambiar la historia de Colombia. Estamos más o menos reproduciendo la vieja historia de la democracia cuando se creó en Grecia. Este es el ágora, la plaza pública. Y esta es la ciudadanía libre. Y estas son las decisiones de la gente, no de nosotros. La democracia es eso. Nos lo enseñaron los antiguos griegos. Se nos había olvidado quizás en Colombia. La democracia no es más sino un pueblo libre que toma decisiones por sí mismo. La clase política tradicional de Colombia se había acostumbrado a ver el pueblo como un rebaño, a llevarlo de las narices, quizás con un billete moviéndolo de un lado al otro, pasivamente, manipuladamente hacia la urna. Lo que construían ahí no era una democracia, lo que construían ahí, como lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, cada vez que convocan elecciones, era una dictadura mafiosa. Colombia no ha vivido en una democracia. Colombia ha vivido bajo el poder de las mafias. Por eso en este breve hálito del tiempo, que puede ser aprovechado o puede ser desechado, ya lo veremos el 27, el domingo, en este breve paso, en este hálito de esperanza, estamos construyendo un pueblo libre. Un pueblo libre que se constituye en fuerza colectiva. La gran diferencia de las masas manipuladas, la gran diferencia de aquellos rebaños conducidos por el dinero sucio de la corrupción, quizás de la sangre, quizás de la cocaína hacia las urnas, es que aquí se está forjando un pueblo, una fuerza colectiva que irrumpe en la historia de Colombia, no para ver un candidato, no simplemente para escuchar unas palabras durante algunos minutos, no para disfrutar de una linda noche de Olalina o del frío bogotano. Aquí se junta el pueblo para tomar decisiones estratégicas sobre su destino.
No puede entender, quizás los opinadores, los analistas, este momento de la historia de Colombia. No lo pueden comprender porque ante sus ojos ilusiona el pueblo y creen que el pueblo es manipulable. Porque ante sus ojos están observando la reacción de una población contra la corrupción. Porque están observando la constitución de un nuevo panorama político en Colombia. La política en Colombia ya no se divide entre liberales y conservadores. Ya pasó la historia de eso. La política en Colombia ya no se divide entre la izquierda y la derecha. Este no es el momento de esa definición. La política nueva en Colombia ha dividido el escenario en dos grandes bandos y está por definirse quién tiene la mayoría. El bando de las maquinarias corruptas, anacrónicas e incapaces, y el bando de las ciudadanías libres. Esta campaña electoral se define entre maquinarias que adomestican el pueblo tratando de quitarle su libertad y su dignidad, y las ciudadanías libres que, indignadas ante la corrupción, la violencia y la desigualdad, han decidido tomar el país en sus manos. Han decidido construir una verdadera democracia en Colombia. De los dos bandos saldrá alguien triunfador. Si ganan las ciudadanías, otro será el país. Será el país de la paz, será el país de la democracia. Si ganan las maquinarias, será el país de la violencia que antes, de una proporción antes no conocida, será el país de la corrupción, será el país de los reficares y los hidroituangos, de los metros elevados, será el país de los puentes de Chirajara, será el país de la destrucción moral y ética de la República, el país de los 2 siglos que comenzará su 3er siglo en la cadena perpetua de los odios, las violencias, las exclusiones, las guerras. Vamos a decidir, nos hemos aprestado a tomar decisiones. Vamos a decidir y nos vamos a comprometer de alma, de cuerpo, de existencia, en que este breve lapso no sea breve, que se pueda perpetuar hacia adelante para poder construir la Colombia que soñamos, una Colombia equitativa, justa y en paz. Porque si alguien ha tenido dudas, y muchas dudas que han intentado generar a partir de los medios, a partir de la perversidad de la manipulación de las palabras, a partir de las cadenas del odio y la mentira, si alguien tiene dudas, que sepa con certeza que el candidato presidencial Petro, desde los 15 años de edad, ha sido un luchador permanente por la democracia en Colombia. Un demócrata. Por ello estudié, por ello luché en la clandestinidad, por ello me cogieron preso los dictadores del estado de sitio, por eso me mantuve en la clandestinidad, por eso hicimos un proceso de paz. Por eso hicimos la Constitución del 91, por eso la defendimos, por eso allá desde esa alcaldía, desde esa oficina alumbrada, gobernamos para construir una Bogotá humana que respirara equidad social, no exclusión y democracia,
Por eso defendimos esa alcaldía del fascista Ordóñez y por eso estamos hoy aquí, a punto de convertirnos en el próximo presidente de Colombia. Toda esa lucha, todo ese periplo vital, en donde no nos hemos robado un peso, en donde no hemos matado a nadie, en donde lo que hemos querido siempre es construir justicia social, construir amor en el fondo, porque la justicia social es la reproducción de la solidaridad social, que no es más que la política del amor, que lo que hemos querido construir en este país, la paz, ha recorrido todo mi ciclo vital. Y por tanto, con honor, quizás, con orgullo de pronto, puedo decirles de frente, mi compromiso de aquí en adelante es vital. O logramos realmente construir una democracia en Colombia, o pereceremos en el intento, pero no bajaremos las banderas que desde la niñez levantamos. Estamos cerca. Varias generaciones han pasado, varias gente se ha quedado en el camino, muchas voces antiguas tratan de apoyarnos en nuestro esfuerzo a partir de su testimonio, a partir de su calidad de vida, a partir de sus biografías. Este es el momento definitivo. La verdad, no creo que tengamos más oportunidades. Este pequeño lapso del tiempo histórico en donde pudimos percibir la posibilidad de la paz y se nos fue el miedo, la parálisis que genera el terror, y por eso se congregaron los pueblos en las plazas públicas de Colombia. Hay que volverlo una realidad de poder. Es la hora en que ustedes, todos, la ciudadanía, puedan ser gobierno en Colombia, es decir, democracia. Esta plaza vio morir allá en esa esquina a hachazos al general Rafael Uribe Uribe, el único liberal que estaba en ese congreso, el único que pedía para allá el año 1914, hace un siglo, que se derogara la Constitución de 1886, porque era una constitución retrógrada que le había quitado los derechos y las libertades a toda la ciudadanía colombiana. El general Rafael Uribe, en aquel entonces, quizás desangrándose en esa esquina, había suplicado a su país, después de luchar en 3 guerras civiles, derrotado siempre, que Colombia no tendría otra posibilidad para la paz que volverse un país moderno y justo. En esa esquina lo asesinaron. Y unas cuadras más allá, pocas, 2 más o menos, por la 7ª, otro liberal grande, Jorge Eliezer Gaitán, que había recogido el testimonio de Rafael Uribe Uribe, caía también asesinado de disparos. Había planteado una tesis a la sociedad bogotana, quien había dirigido como alcalde, y a la sociedad colombiana, de la cual quería ser presidente y estaba a punto de serlo. Jorge Eliezer Gaitán le había dicho al pueblo de Colombia: no se dejen dividir por aquellas élites que lo han usufructuado todo, aquellas élites que se consideran, bajo un designio divino quizás, herederas eternas del poder solo por la gracia de su apellido. Gaitán le decía al pueblo en esta misma plaza: no se dejen dividir, porque el hambre liberal es igual que el hambre conservadora,
y porque la oligarquía liberal se reúne con la oligarquía conservadora a tomar whisky mientras le ordenan a su pueblo matarse entre sí. En esta misma plaza, Jorge Eliezer Gaitán le pidió al presidente de Colombia del entonces que leía a ese presidente los discursos de Franco y Mussolini, que detuviera la violencia del Estado contra el pueblo liberal. Organizó la Marcha del Silencio y dijo: la paz solo se consigue en Colombia a partir de la justicia social. Testimonio que le dejó al pueblo de Colombia en su propio sacrificio y que nosotros aquí heredamos, traemos como testimonio y hacemos parte de nuestro ideario programático para construir la Colombia humana. La paz solo se construye con justicia social. Ya unos metros más allá, kilómetros, en la plaza de Soacha, asesinaban otro liberal grande, Luis Carlos Galán. En su honor, allá en ese mismo sitio donde fue asesinado, decidimos llenar la plaza del municipio de Soacha para intentar abrevar las palabras que quedaron interrumpidas aquella vez y tratar de sacar el mensaje central para traerlo también a este momento de la historia. Galán nos advertía en el momento de su muerte que las mafias podían tomarse el poder, podían dominar el Estado y las instituciones y podían hacer las leyes de Colombia si el espíritu democrático del pueblo no era capaz de levantarse y resistir su influjo, su seducción perversa. Asesinaron a Galán también. 3 asesinatos en pocos metros en este área geográfica que llamamos Bogotá y Soacha, en este mismo corazón de la patria. 3 asesinatos grandes de liberales: Rafael Uribe Uribe, Gaitán, Galán. Galán nos dio el último testimonio de aquellos liberales grandes. La mafia se puede tomar el poder y después un conservador grande, Álvaro Gómez Hurtado, que quiero recordar aquí, lanzó también su último mensaje que la sociedad colombiana debe recordar para poder tener los conocimientos que nos permitan precisamente en este momento del siglo XXI poder cambiar realmente la historia de Colombia. El cambio de la historia de Colombia tiene que reconocer su propia historia, tiene que evaluar su historia y tiene que aglutinar y acumular los mensajes de las voces antiguas que aún nos siguen gritando a pesar de sus asesinatos. Álvaro Gómez Hurtado decía: ya vivimos un régimen de corrupción. Ya los asesinos de Galán están gobernando. Ya estamos en una dictadura de la corrupción y hay que derribarla, pensó Gómez Hurtado. Y la manera de derribar ese régimen de corrupción es a través de un acuerdo sobre lo fundamental. Fíjense en ustedes las paradojas de la historia. Álvaro Gómez Hurtado, de joven, ardoroso defensor de ideas anacrónicas, cuasi fascistas en el laurianismo, enemigo acérrimo de Jorge Eliezer Gaitán, termina por esas paradojas del fluir histórico de los pueblos,
recogiéndose en una misma concepción que podríamos aglutinar hoy. Porque mientras Jorge Eliezer Gaitán hablaba de la justicia social como el camino para construir la paz, Álvaro Gómez Hurtado al final de sus días pensaba que efectivamente la justicia social y la democracia en Colombia solo se podrían construir a partir de un acuerdo sobre cosas fundamentales a las que la sociedad tendría que llegar por la vía del acuerdo. Ese acuerdo fue la Constitución del 91. Ese acuerdo permitió un texto que hoy se puede aún leer, un texto pletórico de derechos y libertades ciudadanas, todo lo contrario de la Constitución de 1886. Decía alguien por allí, la dignidad consiste en el derecho a tener derechos. Y la Constitución del 91 era la bandera, la intención de poder llenar de derechos a la ciudadanía de Colombia, es decir, de llenarla de dignidad. Y las fuerzas que se aliaron para posibilitar esa Constitución que aún hoy podemos leer fueron precisamente las del progresismo, que venía de hacer un acuerdo de paz, el movimiento 19 de abril al que pertenecía, y Álvaro Gómez, que venía de plantearse la tesis de cambiar el régimen de corrupción a partir de enseñorear la justicia en Colombia, y permitió entonces una coalición de mayorías en la Asamblea Nacional Constituyente. No pudo Rafael Uribe Uribe, allá asesinado en esa esquina, 1914, ni con sus 3 levantamientos armados, ni con sus 3 procesos de paz, ni con su voz pletórica al interior del Senado de la República, derogar la Constitución que él consideraba autoritaria, dañina, anacrónica, dictatorial. No pudo Jorge Eliezer Gaitán, asesinado aquí a pocas cuadras, a pesar de llenar de multitudes las plazas, a pesar de haber generado una pasión popular, a pesar de haber hecho irrumpir el pueblo colombiano como una fuerza colectiva en la historia. Su sangre en su derrota final no le pudo permitir derogar la Constitución de 1886 y plantear, como Alfonso López Pumarejo, su mentor, había propuesto, una revolución en marcha que llevara a Colombia hacia la modernidad, que llevara a Colombia hacia una plena democracia, que llevara a Colombia a ser una nación grande y pacífica entre las grandes naciones del mundo. Le tocó fue a una generación de jovencitos, un siglo después de hecha la Constitución de 1886, le tocó a esa generación de jovencitos derogar la Constitución de 1886. Fuimos nosotros, el M-19. Por eso no nos quieren. Por eso, a pesar de que desde hace 30 años cumplimos nuestra palabra de paz, por esos sabedores que no fue nuestro levantamiento armado como el de Rafael Uribe Uribe, sino fue nuestro tratado de paz el que permitió derogar la Constitución de 1886. Ciertas fuerzas que aún sobreviven en la sociedad colombiana, anacrónicas, dictatoriales, fuerzas nacidas allá en la violencia de liberales y conservadores, fuerzas que han abrevado
de los discursos y de las teorías de Hitler, de Mussolini, de Franco, que las han practicado en el territorio de Colombia, que han ensangrentado este país no una sola vez, cuando asesinaron 300.000 campesinos a mediados del siglo XX, sino otra vez cuando asesinaron 200.000 campesinos y personas de las ciudades no hace 2 décadas. Esas fuerzas que viven de la sangre, que viven del miedo del pueblo, que viven del terror que desatan, porque saben que con ese terror, con ese miedo, con esa violencia es que se pueden perpetuar, y solo se pueden perpetuar en el poder. Esas mismas fuerzas no dejaron aplicar la Constitución del 91. Esas mismas fuerzas le dijeron, quizás gracias a la FARC, al pueblo de Colombia, que la seguridad consistía en matar, y fueron anulando uno a uno los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Esas fuerzas anacrónicas, las que allá en la historia de hace un siglo asesinaron a Rafael Uribe Uribe, las que asesinaron a Gaitán, unidas a las que asesinaron a Galán y a las que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, esas mismas fuerzas son las que hoy disputan el poder en Colombia y quieren ganar la presidencia el 27 de mayo. Y aquí la importancia de la decisión que vamos a tomar. He aquí la responsabilidad que tiene esta generación, la nuestra, la generación nuestra. Nos corresponde, es a nosotros, a nadie más. Nos tocó, fue a nosotros, a nosotras, a esta sociedad, a esta juventud de hoy, a esta niñez de hoy, a esta generación viva de hoy, decidir si en este siglo de historia de Colombia que aquí hemos narrado, Colombia toma el partido de la Constitución de 1886 y nos regresamos al anacronismo, al siglo XIX. Ordóñez hasta pide regresar al siglo XVI para revivir la Inquisición, de la cual hoy la Iglesia Católica le pide perdón a toda la humanidad. Él no cree en ellos, que la sociedad colombiana aún responderá, manipulada por la mentira y el engaño, a devolver a Colombia a la condición de país paria, sin derechos, de país indigno, en donde los pueblos dejan de ser pueblos y se convierten en rebaños y se convierten en masa manipulable. Como si se hubiera perdido un siglo de luchas y resistencias, como si la sociedad colombiana no hubiera aprendido nada de la experiencia histórica, no hubiera aprendido nada o hubiera decidido olvidar definitivamente las banderas que le planteaban la libertad y la democracia, las palabras antiguas del general Rafael Uribe, de Jorge Eliezer Gaitán y de Luis Carlos Galán. Yo pienso, creo, estas plazas me lo han demostrado, que la historia no se va a devolver, que jamás la historia se devuelve, que la historia no se puede repetir. Incluso que si Ordóñez y Duque y sus mentores, Uribe Vélez, tuvieran hoy la capacidad de hacerse mayoría real en el pueblo y gobernaran a Colombia e hicieran real su promesa de hacer trizas la paz, la violencia que se desataría en Colombia no sería la misma que vivimos.
Lo he repetido en todas las plazas públicas, tratando de advertir. La nueva violencia que crece en Colombia será más salvaje que todas las que hemos vivido en el pasado, por dos razones fundamentales, las cuales ignora el candidato Duque como ignora